Qué bendición saludarlos, hermanos. Bienvenidos los que ya están presentes. Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Vamos a ver esta porción de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en su capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 31, hermanos, para poder atesorar un poco más de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pónganse de pie, hermanos. Van a estar un tiempecito ahí sentaditos. Vamos a darle lectura a esta porción de la palabra de Dios. Y nos dice de esta manera: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembre justicia será galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá,
mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más al impío y el pecador? Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para que hoy podamos aprender un poco, hermanos, sobre nuestro tema. Y nuestro tema para hoy es sobre el llamado a la rectitud. Es el tema para esta preciosa mañana, sobre el llamado a la rectitud. La rectitud, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significa no solamente estar en una relación correcta con Dios, sino también cultivar las relaciones apropiadas con la sociedad. Cuando lo vemos en el aspecto bíblico, vemos que esto es lo que hay en el fondo. Los proverbios abundan en dichos acerca de la persona recta, en contraste con las malvadas. Este capítulo ilustra varios aspectos de lo que significa la rectitud, pero tenemos que entender que al final nuestra única seguridad descansa en la rectitud que viene de Cristo, que nos garantiza vida eterna y confianza en el día del juicio. Si se predica especialmente a cristianos, si se predica a la iglesia, se debe tratar de conectarlo con otros textos relevantes de acuerdo a lo que tenemos en la ley, los profetas, o con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles según el Nuevo Testamento, para tener mayor comprensión y tener mayor claridad de lo que hoy nos va a enfocar la palabra de Dios. Y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco entonces sobre el llamado a la rectitud. ¿Cuál es la primera verdad que podemos encontrar acá, hermanos? Notemos lo que dice Proverbios capítulo 11 y versículo 1. Dice de esta manera: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La primera verdad que encontramos acá, hermanos, en relación a nuestro tema sobre el llamado a la rectitud, es que es un llamado de rectitud en la vida económica. Hermanos, cuando nosotros vemos nuestra vida económica, para aquellos que no son lectores de la Biblia, pareciera ser que no tuviera nada que ver con la vida espiritual. Pero nos damos cuenta que a la luz de la palabra del Señor nos recuerda que el versículo 1 establece un fundamento principal para nuestras responsabilidades económicas. Si nosotros recordamos lo que dice Levítico capítulo 19, 35 al 36, va en conexión a este tema. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, he dicho. Hermanos, cuando nosotros vemos que el llamado a la rectitud es un llamado de rectitud en la vida económica, nuestra integridad acaba en juego para que nosotros aprendamos a ser correctos. A veces vemos esto en los mercados, en las tiendas, que sacan a luz que muchas familias, muchas personas no entienden esa responsabilidad que hay para el pueblo cristiano para marcar la diferencia. La libra de azúcar ya no son 16 onzas, son 12 o 13 onzas y lo dan por una libra. Le dicen al público es más barato, pero en realidad son 12, 13 onzas. Cuando nosotros vemos en otros aspectos del costo, algunos tratan la manera de tener ganancia más allá de lo que no es correcto. Podemos nosotros notar acá, hermanos, la tentación de la
de la deshonestidad en el comercio, que no es solamente ilegal, sino un pecado que Dios aborrece. Yo me acuerdo que años atrás alguien me decía: te vendo unos pantalones Levi's. Pero por cierto, uno como joven, como no conocían a fondo nada de esto, hasta después me di cuenta que donde compraban esos pantalones solo eran tristemente marcas imitadoras. Y que por cierto, después salió a luz que tuvo que ir a la cárcel el dueño. Uno en su ignorancia en comprar cosas que a veces no están en el orden de acuerdo a la ley. Allá te cuesta 1,000 quetzales, pero aquí te cuesta 500. Allá vale 500, pero aquí 300. Y nos damos cuenta que en el fondo hay algo de deshonestidad, porque se compra más barato, pero aquel tristemente solo ha falseado una marca que no es el original. Vemos que esto es parte de nuestra vida y que tenemos la responsabilidad de ver, hermanos, de qué manera caminar lo correcto delante del Señor, porque el llamado a la rectitud es un llamado de rectitud en la vida económica. El versículo 15 hace eco a las advertencias de los versículos 6 del 1 al 5. Nos ayuda a comprender que el versículo 18 muestra la inconstancia de las riquezas que se obtienen mediante el engaño y el valor del premio honesto. Cuando nosotros vemos, hermanos, que hay quienes que se hacen ricos por ganancia deshonesta, podemos notar, hermanos, que hoy la palabra del Señor nos recuerda que si es un llamado de rectitud en la vida económica, no tenemos que ver la riqueza como algo que ha llegado en el orden correcto delante de Dios, sino muchos poseen riqueza porque han hecho engaño o han robado de alguna o de otra manera. No hay honestidad. Podemos notar, hermanos, que muchos, cuando ven ya la ancianidad de sus padres, falsifican la firma de sus padres para quedarse con ciertos terrenos. Podemos ver de varias formas cómo es la deshonestidad para comprender que el llamado a la rectitud es un llamado de rectitud en la vida económica, porque aunque el hijo o el nieto quiera quedarse con algo que no le pertenece, tenemos que ayudar, hermanos, a enseñar a actuar de manera correcta, porque todo está en relación a lo que es nuestra vida económica en diferentes áreas de la vida. Mis hermanos, el versículo 26 nos ayuda a comprender que Dios condena al acaparador que retiene algo que la gente necesita con el ánimo de obtener una ganancia. Hay una controversia. A veces cuando dicen, por ejemplo, cuando empezó COVID, ¿se acuerdan ustedes que todo el mundo estaba vaciando las tiendas, almacenes, papel higiénico? La gente se peleaba, esto, lo otro, y habían ahí armas de dos filos. Uno, que el precio del producto iba a subir. Dos, que no se daban cuenta otros que iban a perjudicar a otros. Y tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado. La palabra del Señor nos recuerda que Dios condena al acaparador que retiene algo que la gente necesita y que muchas veces con el ánimo de obtener una ganancia deshonesta, pues tristemente, mis hermanos, mayor al impulsar un alza en los precios, una maldad que se comete hoy tristemente hasta en escala internacional por la ambición de poder económico. Los versículos 24 y 25 podemos ver nosotros lo que hay en el fondo. Aplauden la generosidad y pueden haber influenciado a Pablo de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 9, 6 al 15. Todas estas responsabilidades que marcan la diferencia en el mundo cristiano, lo negativo y lo positivo, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que todas estas responsabilidades en el área económica es un llamado de rectitud delante de Dios.
Por eso, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a devolver el vuelto. Porque ahora es tan común, se les da 5 al patojo y ya no regresan un quetzal. No, si es un quetzalito, se le da 10 y ya no regresan los 2, los 3. Se le da los 15 y ya no regresan 5. Se le da los 20 y ya no regresan 7. Si no nos damos cuenta lo que estamos sembrando en lo mínimo, tarde o temprano, nuestros hijos, cuando ya vean cantidades grandes, van a ser buenos mañosos. Y culpamos nosotros, los padres. ¿Por qué, hermanos? Porque desde pequeño hay que enseñarles: mi hijo, costó esto el vuelto. Cuando querrás algo, pedilo, aquí está. Si yo creo conveniente dártelo, te lo doy. Porque si no, malformamos a nuestros hijos y entran en problemas económicos para el futuro, para la futura generación. Por eso la palabra del Señor nos está recordando hoy y nos está enseñando con nuestro tema que el llamado a la rectitud es un llamado de rectitud en la vida económica, en diferentes áreas de la vida. Y hay otra gran verdad, mis hermanos, para poder ampliar un poco más sobre nuestro tema, sobre el llamado a la rectitud. Notemos lo que dice el versículo 10, versículo 11. Lo dice de esta manera: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Cuál es la segunda verdad que podemos encontrar acá, mis hermanos, en relación a nuestro tema, el llamado a la rectitud? Mis hermanos, también es un llamado de rectitud en la vida social. Si es un llamado de rectitud en la vida social, nos ayuda a comprender nuestras responsabilidades integrales. Los versículos 10, 11, en posiciones de liderazgo social, el cristiano es donde tiene que tener mayor precaución, ya sea en un puesto de gobierno o a niveles municipales o nacionales. La integridad es un requisito y también un beneficio para todos, sea donde sea. Para que nosotros podamos ver empresas en desarrollo, empresas que sean fructíferas porque somos parte de su desarrollo con integridad, con honestidad. Y entonces la palabra del Señor nos hace reflexión que el llamado a la rectitud es un llamado de rectitud en la vida social, porque todos o los vecinos se van a dar cuenta que cierta empresa es próspera porque nuestro testimonio, porque nuestra forma de vida, porque nuestra participación en cualquiera de las empresas privadas o nacionales, nosotros somos parte de su desarrollo para demostrar integridad, para que esa rectitud brille en nuestra vida. Los versículos 9, 12 y 13 podemos nosotros notar, mis hermanos, que entre amigos y vecinos el recto cuida lo que dice. Cada uno de nosotros, si velamos por el bien de todos nuestros vecinos, nuestros hermanos, las empresas, nuestra colonia va a ser beneficiada. De alguna manera va a impactar. De alguna manera somos parte de ese desarrollo. Porque si es un llamado de rectitud en la vida social, nuestro prójimo, nuestro vecino se va a dar cuenta. Y Proverbios 11:9 lo dice de esta manera para poder meditar en ella, en su amplitud. Dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Un hipócrita no se pone a pensar en querer hacer daño a aquel que no le cae bien. Va a buscar la forma de ver cómo este no se desarrolla, o cómo este queda mal, o cómo este pues en realidad pues quede bajo todos. Pero dice la Biblia: mas los justos son librados con la sabiduría. Aquel que piensa en la palabra de Dios siempre va a buscar primero honrar a Dios más que caer en la hipocresía.
Va a velar por el bien del prójimo, por el bien de la familia, por el bien de la sociedad, para que nosotros entendamos que es un llamado de rectitud en la vida social. Tarde o temprano se van a dar cuenta los vecinos que velamos no solo por nuestros intereses, sino también por los intereses de los demás, de nuestra aldea, de nuestro pueblo, de nuestra colonia, nuestros vecinos, de nuestro país, para que el mundo se dé cuenta que hay algo diferente en nosotros. Y mis hermanos, Proverbios 11, 12, 13 nos dice, para ampliar: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, nuestras grandes responsabilidades que tenemos. Por ahí he visto algún anuncio que dice: todos quieren estar bajo la sombra de un árbol. Calor no se aguanta para el verano. Pero son pocos aquellos que de verdad se ponen a pensar que alguien lo tuvo que sembrar. Alguien tuvo que cuidar de ese arbolito para desarrollarlo. Son pocos aquellos quienes en realidad ven que se puede tener el beneficio de algo, pero se participó en ese proyecto. La mayoría pues son tentados a actuar de manera muy egoísta y de manera muy hipócrita, porque nos damos cuenta que nadie se interesa para velar por el bien colectivo. Y entonces tenemos que comprender, mis hermanos, que necesitamos de responsabilidad en diferentes áreas de la vida, para que nosotros entendamos de que muchas veces por falta de entendimiento, de responsabilidad, nosotros menospreciamos al prójimo, no dándoles un ejemplo o no sugiriéndoles que participen en algo beneficioso. Por ahí me di cuenta en el chat de la iglesia que alguien mandó: por favor, semillitas de frutas, tírenlo por ahí en los barranquitos. Tal país ya lo hizo, a lo mejor crezca, desarrolle en el futuro, aunque nosotros no lo cosechamos o no disfrutemos su sombra, pero algo se colaboró. Esa es la idea acá. Que veamos de diferentes formas nuestras responsabilidades para el bien colectivo. Y a veces por falta de entendimiento no damos buen consejo, no damos buena razón. Pero la palabra del Señor nos dice que el hombre prudente calla. Aquel que anda en el chisme descubre el secreto. Ahora el hombre prudente se calla. Cuando escuche algo de algún hermano, de alguna hermana, mejor hay que detenerse. Investigue primero si es cierto o no es cierto. Tal vez el hermano o la hermana oyó mal. Tal vez no le dieron buena información. Hay que detenerse. No lo crea de a primeras. No lo crea ni lo deje de creer. No, mejor tranquilo. No, voy a investigar. A lo mejor sí es cierto. A lo mejor no es cierto. A lo mejor sí hay pruebas contundentes. Pero ni aun si hay pruebas contundentes, yo estoy llamado para ir a restaurar al hermano que se equivocó. Ni aunque haya prueba contundente, yo voy con el hermano para ver cómo ayudarlo. Hermano, se equivocó. En el nombre del Señor eso no se hace. Eso es para no caer en la chismología, para mantener un orden bíblico. Y por eso la palabra del Señor nos anda recordando: mas el hombre prudente se calla, se detiene. El que anda en chisme descubre el secreto. Aquel que no le pueden determinar de decir algo y al rato ya llamó para decir que esto fue lo que oyó, es muy tentador, porque si no hay fundamento muy claro, va a caer en la chismología. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Aquel que es de espíritu fiel, si lo guarda, es porque tiene precaución. Es porque él tiene esa precaución. A lo mejor no fue tan cierto como lo dijo el hermano, la hermana o el vecino. No, mejor lo voy a investigar primero. A ver cuánto de cierto tiene. Si hay evidencia que fue cierto, hermanos, el nombre que se le puede dar a alguien que sacó algo que en realidad tenemos que recordar que la Biblia también le llama pecado.
Pero la responsabilidad para no caer en chisme es para ver cómo restaurar. Es para ver si podemos ayudar. Y el proverbista, esto es lo que está diciendo: el que esparce mal testimonio, el chismoso, el que propaga noticias falsas, no son solamente objeto del rechazo general, sino que son destructivos, así como una abominación a Dios. Pero al final se hacen un daño ellos mismos, porque van a caer en la misma trampa. Aquel que no juzga con justo juicio, dice la Biblia, tristemente va a caer en su misma trampa. ¿Saben qué dice? Algunos interpretan mal la escritura leyendo el Nuevo Testamento. No juzguéis para no ser juzgados. Y lo malinterpretan. Pero hay otro texto bíblico, dice: si vamos a juzgar, juzguemos con justo juicio. Miren qué dice la Biblia: para no caer en chismología. Y por eso, hermanos, hoy la palabra del Señor nos está enseñando que el llamado a la rectitud, mis queridos hermanos, es un llamado de rectitud en la vida económica, pero también es un llamado de rectitud en la vida social. Si nosotros nos detenemos para no caer en chisme, evitamos muchos dolores y muchos problemas. Porque tenemos esa tentación de solo oír algo y ya propagarlo. El prudente se detiene, el prudente dice: mejor voy a investigar, voy a ver si realmente es o no es. Y si es, mi primera responsabilidad es restaurar, ayudar al hermano que se equivocó. No ir a pelear. ¿Por qué creen ustedes que a veces las iglesias se arman una de buenas? Porque a veces son tentados a esto. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que juzgar, pero con justo juicio, de acuerdo a los principios neotestamentarios, para no caer en chisme. Pero quiero terminar versículo 19 y versículo 30 para aprender otra gran verdad acá sobre el llamado a la rectitud. Dice el versículo 19: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Versículo 30: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hermanos, es interesante ver cómo termina el proverbista en relación a nuestro tema sobre el llamado a la rectitud, que también es un llamado de rectitud en la seguridad de la vida. ¿Podemos estar seguros en la vida? Claro que sí, pero ¿cómo? A base de la justicia que conduce a la vida, que es la justicia de Cristo, que es la justicia de Dios, que es su justicia que se imputó a nuestra vida para ser justos, lo más certero, que honre a Dios, porque si nosotros lo hacemos a la luz de la palabra del Señor, el Señor va a ser glorificado. La vida está llena de peligros y amenazas provenientes de todas partes. Este capítulo afirma que el camino mejor para estar seguro es la rectitud, de ser una persona de integridad a base de la justicia divina. Es similar al refrán: honestidad, la mejor publicidad. Honestidad sobre esta justicia divina. Mis hermanos, pero en la experiencia concreta, en un mundo caído, no siempre suele ser así, porque el mundo ataca de diferente forma. El mundo caído nos mete a su trampa. El mundo caído nos tienta. Queremos vivir como viven aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Nos tienta el mundo caído. Por eso no tenemos que meternos para que nuestro hermano sea tentado y caer, hermanos, porque esto no es agradable delante de Dios. Tenemos que estar seguros que nuestro propósito es para que crezcamos espiritualmente, que si es un llamado de rectitud en la seguridad de vida, es porque la palabra del Señor nos está recordando que es con la justicia de lo alto, lo divino, que el fruto del justo es árbol de vida.
Y que nuestra prioridad, mis hermanos, tal y como lo dice la palabra de Dios, el que gana almas es sabio. Cuando nuestra prioridad es la palabra de Dios, nuestra preocupación está en rescatar al perdido, predicarles el evangelio, llevarles el mensaje de arrepentimiento, velar, orar por ellos, ni por más que ellos sean personas con vicios desagradables delante de Dios, orar por ellos para que la gracia los alcance. Y si es en relación a nuestros hermanos en la fe, cuando algo anda mal, nuestro propósito es restaurar, no pelear. Porque esa es la diferencia. Para los que viven en el mundo, que Dios los alcance, que se arrepientan. Para los que están en la iglesia, para que sean restaurados. Ahora, cuando nosotros no tenemos esa iniciativa, cuando se equivoque el hermano en la fe, tarde o temprano vamos a caer en esa misma medida, en esa misma tentación. Y hermanos, podemos sufrir las consecuencias por no vivir de manera recta, con seguridad, de acuerdo a los principios de la justicia divina. Podemos nosotros ver que si este mundo está caído, podemos ver que tenemos responsabilidad, pistas para discernir un sentido más espiritual o eterno en las que la rectitud conduce a la vida. Y cuando nosotros veamos que esta es nuestra seguridad, Proverbios 11:19 lo dice de esta manera: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Aquel que actúa como pagano, hermanos, tarde o temprano le va a tocar a él o a ella. Cuando veamos que el hermano se equivocó o cometió una falta, dice la palabra del Señor: vosotros que sois espirituales, restauradlo. Oren por ellos, llamen la atención, hermano, lo que hizo está mal. Póngase a cuentas con Dios. Es lo único. No, el hermano actuó mal y mándenlo al infierno. No. El hermano, la hermanita actuó mal y esto, lo otro. No, hermanos. Primero es restauración. Son los mismos principios que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Si ves a tu hermano pecar, ve y habla con él. Si te oye, le has ganado. Y si sigue en su pecado, si lo ves otra vez, ve y llama a otro, para que con un testigo más conste toda palabra que hay intención de restaurar al hermano. Y si no hace caso, todavía lleven otro testigo, y si no, pásenlo a la iglesia. Y si en la iglesia no hace caso, pues tómenlo como gentil y publicano. Tendrá que ser excomulgado. Ese es el orden bíblico. Y entonces la palabra del Señor nos está llamando a esta reflexión sobre el llamado a la rectitud, que es un llamado de rectitud en la seguridad de la vida. Si ya se dio todo el procedimiento, todo el orden de juicio, de justicia en el orden correcto, hermanos, pues no nos sintamos mal. Es el orden del Señor. Juzgad, pero con justo juicio. Y el 30 dice que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si hay algo que Dios ve agradable en nuestra vida, es cuando la palabra de Él se está fomentando en nuestra vida, cuando la palabra de Cristo está creciendo en nuestra vida. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Gana en el sentir de que si está en el mundo y no conoce a Cristo, pero le predica el arrepentimiento, le predica a Cristo, gloria al Señor, porque está cumpliendo la gran comisión. Gana al hermano que se equivoca en la fe cuando se equivocó, porque su propósito no es querer hacerle daño, sino su propósito es restaurarlo para que ya no se equivoque más. Por eso dice eso Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Incluso si el versículo 18 no siempre funciona exactamente como lo dice su letra, habrá un corte de cuenta al final que pondrá todas las cosas en claro. O sea,
Lo que está diciendo acá el proverbista es esto: que si ni aún se predicó al inconverso, al que no conoce a Cristo, para que él se arrepienta, para que le dé su vida a Cristo, ya no es responsabilidad suya. Va a salir a luz que él nunca quiso de Cristo. Si usted y yo actuamos en la manera correcta de ayudar al hermano que se equivocó y él no quiso cambiar, ya no es problema del pastor, ya no es problema suyo, es problema de él con Dios. Mis hermanos, tarde o temprano el malo será castigado, dice el versículo 21. Mas la descendencia de los justos será librada. Aquellos que actuaron con justicia, Dios los va a bendecir. Dios va a sacar a luz lo que realmente ellos honraron en su momento, para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. Por eso, en contraposición de lo que es esta vida temporal, el contexto nos dice en todos los versículos que leímos, dice: si estamos conscientes de que es un llamado de rectitud en la seguridad de la vida, nos hace esta advertencia: no confíen en las riquezas. Quiere decir que lo que cuenta al final no es lo que la persona tiene, sino lo que la persona es, para marcar la diferencia. A veces nosotros queremos valorar a las personas por su riqueza, por su posición. Y la palabra del Señor dice: deténganse, porque esto los va a llevar a una frustración, les va a dar dolor. Mis hermanos, su prioridad de vida es ganar almas. O sea, la responsabilidad de cumplir la gran comisión en este mundo que vive en tinieblas. Y solo de esta manera el cristiano tiene un llamado de rectitud en la seguridad de la vida. Actuar con justo juicio, con la justicia divina. Y como dice la palabra del Señor, el que gana almas es sabio. Amén, hermanos. Aquel que tiene problema de odio, venganza, resentimiento en su corazón, no con el propósito de ganar a pecadores para Cristo o restaurar al hermano en la fe para que se enderezca, si en lugar de eso su odio lo ciega, su ira, su contienda, hermanos, va a caer en la misma trampa de su resentimiento, de su odio y de su ira. Y cuando caiga en su misma trampa, se va a acordar que la palabra de Dios es veraz, es correcto. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el llamado a la rectitud, que es un llamado de rectitud en la vida económica, es un llamado de rectitud en la vida social, pero también es un llamado de rectitud en la seguridad de la vida. Actuar certeramente en nuestra vida mientras que pasemos sobre esta tierra y Dios nos llame a su presencia. Actuar con esa seguridad de acuerdo a la palabra de Dios, con la justicia divina. Dios les bendiga, hermanos.